Bienvenidos a un nuevo episodio de Patente de Corso, el podcast. Un programa incorrecto, pero sin duda necesario. Hoy, tenemos a Pau Botella, como siempre. No es una novedad, pero él está igualmente. Y tenemos de nuevo a Sinesio. Bienvenido otra vez. Un placer. Hoy vamos a hablar de mayo del 68. No solo sobre el proceso, sino sobre las críticas y las perspectivas, ¿no? Y un poco también vamos a intentar traerlo a hoy. De todas las maneras, decir que próximamente, primero subiremos pero próximamente subiremos el primer podcast, que vamos a hacer podcast de historia, que va a ser yo dando la chapa de historia. Yeah. Muchos me lo habéis pedido, Pau el que más. Vamos. Y el primero vamos a hacerlo también de mayo del 68, que voy a explicar detalladamente a nivel histórico, pero hoy va a ser un poco más distendido, que es lo que nos gusta a nosotros, la divagación histórica. Histórica o de cualquier tema. Tenemos el superpoder aquí. Este tema es muy interesante, yo creo, por no solo la trascendencia que tuvo el movimiento en sí, sino porque hoy en día, yo sinceramente cada vez que veo cualquier cosa, después de haberme informado bien sobre el proceso, sobre cualquier cosa de movimiento social y tal, ves un reflejo auténtico de lo que supuso mayo del 68. Y tengo que decir además, para nuestros oyentes, que Sinesio viene en calidad de, no solo de divagador como nosotros profesional, y de escritor, sino que se ha encargado de hacer una encuesta personal a amigos cercanos sobre mayo del 68. Es una pequeña encuesta a gente que tenga más de 40 50 años sobre su opinión personal de mayo del 68. O sea, cómo lo vivieron, si es que lo vivieron, y cómo creen que afectó a la sociedad. Si fue bueno, si fue malo, si fue irrelevante. Si esto no es un podcast de calidad, que vengan y nos digan, señores. Esto sí que es un podcast de calidad y no lo del The White Project. Y no la base, la Revolución Francesa de los podcasts, pero sin Revolución Francesa. Yo creo que estamos a un paso de traer a Reverte, como The White Project. Le dejo mi silla. Es verdad, hay muchos comentarios de estoy viendo a Pérez Reverte en una silla gamer, ¿es eso? En el The White Project. Madre mía. Bueno, Roberto, yo quiero darte paso a ti un poco para hablar de esto, porque ¿cómo enfocarías, también te hago esta pregunta a ti, Adri, ¿qué fue mayo del 68 para la gente también que no lo conoce? O sea, para hablar un poco del tema. Yo si queréis que lo hago la introducción, hay algún resumen histórico rápido, pero si no que lo haga sin eso, me da igual. No, dale tú. Bueno, en primer lugar hay que entender que mayo del 68 existe una romantización absoluta del proceso, tanto que se ha distorsionado. Y precisamente con el tema de la moda, de la revolución, etcétera, los hippies, canciones de Ismael Serrano, está muy mitificado, y ya no solo por la izquierda, sino en general. Es decir, es algo que está muy distorsionado. Entonces, a la hora de conocer cómo fue realmente el proceso, hay ciertos mantras que se repiten por parte de gente muy conocida que distorsionan la cuestión. Sí que es verdad que hubo una parte espontánea del movimiento, pero también Raymond Aron, por ejemplo, que era profesor de universidad y es conservador, pero la crítica que él hace me gusta mucho porque da detalles y fuentes para ver que no es algo que surgiera tan espontáneo, es decir, había grupos organizándolo. Sí que es verdad que tuvo un carácter y una explosión espontánea, obviamente, pero no es como la gente piensa. Entonces, el movimiento 22 de marzo, el movimiento 22 de marzo de Cohn-Bendit es precisamente uno de los instigadores. De todas maneras, mayo del 68 tiene varias fases, ¿no? La mayoría de los autores dicen que tienen 3, de hecho. Yo considero que son 2, que por ejemplo es lo que dice Hobsbawm, pero claro, tiene una cosa previa y luego tiene unas conclusiones, obviamente. Pero para mí hay 2 fases claras. La primera, la que es la del movimiento estudiantil, que precisamente al principio, a pesar de la mitificación, no lo reprimen como debiera. De hecho, Pasolini, por ejemplo, o Kluskar, son gente que dicen, y Raymond Aron también, que si hubieran sido manifestaciones de hijos de obreros en vez de hijos de la clase media y de la clase alta incluso, que les hubieran molido a palos desde el primer momento y no hubiera habido mayo del 68. Entonces, en el principio hay una tibieza, aunque toman alguna medida, y luego los casos de represión los maximizan para iniciar, ¿no?, ese movimiento y al que se van sumando incluso profesores y académicos que en un principio, Raymond Aron, por ejemplo, da los nombres, que en un principio estaban en contra de toda reforma, mientras gente como él sí quería reformarlo. Es decir,
Es gente que son los típicos que se suman a algo porque parece que va a llegar a algo. Diréis, parece la historia de Monedero, pero en versión cutre Monedero, obviamente. La segunda etapa, que es cuando eso se maximiza, es cuando se unen los obreros, es decir, el PCE, el Partido Comunista de Francia, y la CGT, que es la central sindical que controlaban ellos, no querían meterse en un principio. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era un gobierno del Frente Popular. Es decir, estamos hablando de un Partido Comunista con muchos diputados, no era el recién salido de la guerra, pero con mucho poder, sobre todo a nivel sindical, y tenían la intención, que el Partido Comunista de Francia ya estaba en la deriva de después de Toret, de Maurice Toret, y ya estaban en la deriva totalmente revisionista hacia el eurocomunismo. Pero de todas las maneras, ellos quieren implantar un gobierno del Frente Popular dirigido por ellos. Entonces, desde el principio, se posicionan radicalmente en contra de los estudiantes, prácticamente diciendo que son una panda de hippies y niños pijos. Literalmente, pues se puede ir a la hemeroteca. Cohn-Bendit y el resto de gente, Cohn-Bendit es como uno de los líderes, Ray Morano le llama el anarquista alemán, en plan de Eso. Sí. Luego es un tío que se hizo ultra reformista, como todos los anarquistas cuando envejecen, y es un tío que está en el Partido Verde Europeo. Madre mía. Y es ecologista y reformista. Es decir, para que veáis un poco esa gente cómo acaba luego después. ¿Sigue con su actividad política? Sí, tiene 76 años o así. Sí. Está ese en el Europarlamento, sí. Ese joven de 76 años, ¿no? Vale. Sí. Cuando se unen los obreros es cuando eso se maximiza, ¿no? La noche de las barricadas, etcétera, y está todo el romanticismo. Las bases del PCF y de la CGT, sobre todo, se van sumando, ¿no? Y se dejan llevar por los acontecimientos. Y ese es el problema, que se dejan llevar en vez de ser ellos los que lo dirigen. ¿Por qué? Porque algo sin dirección está abocado al fracaso. De hecho, Pasolini, Kluskar, Raymond Aron, un montón más, incluso gente que lo vivió apoyándolo y ahora son críticos. Ellos lo que decían es que los estudiantes tenían otros objetivos distintos a los obreros y que incluso no es que fueran objetivos diferentes, sino que no tenían objetivos. O sea, era una experiencia de, hemos vivido la revolución, pero no se puede, ¿no? Es lo que decía Kluskar de todo está permitido, pero nada, pero nada es posible. Es decir, que tú puedes supuestamente hacer lo que tú quieras, pero luego no puedes cambiar nada. Pues eso es lo que dice Kluskar sobre este proceso. Y el PCF y los partidos de izquierdas, incluso el Partido Socialista, cuando De Gaulle decide meter mano, cuando parece que van a conquistar el mundo, y hace un discurso épico, que os recomiendo que lo veáis, llamando a la ciudadanía contra el terror rojo prácticamente, él moviliza a la ciudadanía de Francia contra los desórdenes, convoca unas elecciones y legaliza los movimientos como el de Cohn-Bendit, y en las elecciones arrasa. Ese discurso épico es el que hizo cuando volvió de un pseudoexilio, ¿no? Que hizo. Que se fue a Alemania, porque lo vio todo perdido. De hecho, tenían miedo a la intervención militar por eso, en plan, ya no saben ni qué hacer. Y después de todo esto, Mayo del 68 pues va por abajo y desaparece. Es verdad que consiguen, sobre todo a nivel sindical, algunas mejoras. De Gaulle sale encumbrado otra vez, pero al año siguiente, en el 69, hace un referéndum, lo pierde, porque son como los rescoldos de esto, lo pierde, se retira, dimite, se retira y se muere al año siguiente, en el 70. Sí, eso cuando lo leí flipé. O sea, es como la historia más rápida contada, ¿sabes? Eso que decía Lenin en una semana pasada, mucho, que no pasan décadas. Ostras. Y la frase, mira, me ha recordado una frase que me decían mis padres, que sí que vivieron un poco. La frase, no sé si la he dicho al revés, creo que la he dicho bien. Todo es permitido, pero nada es posible. La he dicho así, sí, tal cual, lo has dicho bien, sí. Esa frase, justo iba a hablar de esa frase. Esa frase me recuerda mucho a la frase que se decía en esa época, era la de prohibido prohibir. Que era una frase muy dicha, que a mí me acuerdo que me la decía mi padre como riéndose del rollo anarquista y yo decía, ¿por qué dice eso? ¿Sabes? Y era por lo de Mayo del 68 que se puso de moda en esa época. No, es súper interesante. Además, con respecto a lo que decía Roberto, de que el movimiento obrero que se une después al movimiento estudiantil y el propio movimiento estudiantil no solo tienen objetivos diferentes, sino que a veces confrontaban, eso lo he visto hablando con lo que decíamos antes, con compañeros, que ellos lo ven como dos cosas totalmente distintas. Y de hecho ellos entienden que el movimiento obrero buscaba unas respuestas pragmáticas a ciertos problemas y que de hecho las consiguieron, aunque todos han reconocido que poco a poco con el auge del liberalismo han ido perdiéndolos otra vez, pero gracias a Mayo del 68 y a los movimientos obreros
aumentaron un 35% el salario mínimo y aumentaron un 10% de media el salario general de todos los trabajadores. Aparte de reducir la jornada laboral, que luego esto es muy curioso, yo creo que sobre todo por la forma de ser francesa, que esto sumió a los obreros en una profunda depresión y desesperación. Porque, claro, tú tienes que pensar en la mentalidad, yo me los imagino como eran mis abuelos, que son gente que entendía que quien no trabaja es porque es un holgazán. Entonces, si tú trabajas menos, y de hecho mi abuelo siempre pensaba que los oficios que trabajan menos horas iba a la gente más vaga. La gente menos vaga tenía que estar trabajando 12 horas al día en una cosa muy dura y tal. Pero los obreros franceses pensaban así y cuando se vieron con tiempo libre vieron que se sentían mal. Entonces hubo como muchísimo, como una crisis de depresiones. Pero no, esto sí que no lo sabía. O sea, sufrieron como una crisis existencial, que de hecho ahí hubo también el auge del existencialismo de Sartre y de toda esta gente. Es que Porque, claro, ellos se preguntaban, ellos decían, bueno, pero claro, si no estoy trabajando todo el día, ¿qué sentido tiene estar aquí? O sea, porque claro, como que no, como de repente no estás acostumbrado a solo trabajar y de repente tienes tiempo libre, como que no entiendes qué hacer. Entonces, eso a mí me ha hecho mucha gracia, me ha parecido muy interesante. Vamos. Bueno, más una consulta que otra cosa. El PCF, cuando se puso en contra del movimiento en un principio, bueno, como que lo dejó de lado, ¿no? De no nos vamos a meter aquí, entiendo, ¿no? Bueno, al principio lo criticó, es decir, cuando pasan los primeros incidentes lo critica abiertamente diciendo que son niños pijos y que eso no tiene nada que ver con tal cual, ¿eh? Ostras. O sea, pero ellos se acaban metiendo con la idea de conseguir votos y al final los No, pierden, ¿no? no. Ellos no es que se metan, ellos no se meten. O sea, en sí el PCF no se mete. Lo que pasa es que los obreros de la CGT, que son los que ellos dominaban, o sea, que tienen una gran influencia sobre ellos, se fueron solidarizando y se fueron metiendo poco a poco. Entonces llegó un momento en que las bases estaban ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? No ir. Tienen que ir, si no es que les quiten a las bases, literalmente. Sí. Pero ellos todo el rato, o sea, ellos se reunían, de hecho hay testimonios incluso de conservadores que admiten que el Comité Central del PCF se reunía todos los días para ver qué se podía hacer. En plan de si hace falta, ellos estaban en contra de la insurrección porque ellos no estaban dispuestos a tomar el poder, pero sí estaban dispuestos a admitirlo. De hecho, cuando De Gaulle hace la gira para ver si hay una intervención militar, los militares no estaban de acuerdo de si se daba el gobierno, de si se lo dan, no si lo toma. A ese gobierno del Frente Popular no estaban de acuerdo en hacer una acción armada contra ellos. O sea, entonces el PCF estaba en una situación de la insurrección, que es lo que apostaban antes, no la queremos porque lo que queremos es que nos den el poder. Porque ya tenían esta idea de que las urnas, las elecciones, claro. el PCF ya estaba en esa rutina. Entonces, lo que Cohn-Bendit y esta gente les acusa, de hecho, en la conversación, hay una conversación que la recomiendo, que es de Sartre con Cohn-Bendit. Cohn-Bendit acusa al PCF y a la CGT de que si ellos se sumaran de verdad, hicieran lo que tienen que hacer, en 15 días tomaban el poder. Sin embargo, el PCF no se veía con la capacidad de hacer la insurrección porque si había una intervención militar y no eran capaces, y ya no eran capaces, no estaban ya en la época de la resistencia, no eran capaces de evitar ese golpe militar, se les perdían todo. Y el Partido Comunista de Francia ya era bastante conservador porque ya tenía muchas cosas, tenía muchos diputados, mucho dinero, muchas sedes, es decir, ya no es como era en la resistencia que no tenían nada. Entonces, como que no se atrevieron a dar el paso porque no estaban dispuestos a hacer la insurrección. O sea, ellos no fomentaron hacer una insurrección, que era lo que pedían los estudiantes. Ostras, tío. Eso sí que es una contradicción a resolver, chaval. También he de decir que los estudiantes, sus primeras propuestas, yo las he estado leyendo y eran bastante ridículas. De hecho, su principal motivación para tomar las facultades, que empezó en Nanterre, era que no querían hacer exámenes, porque decían que en los exámenes se ponían muy nerviosos y se estresaban y entonces no les gustaba. Y la primera vez que tomaron la facultad fue para suprimir los exámenes porque decían que era una prueba muy arbitraria y que no demostraba. En parte puedo estar de acuerdo, pero es que tampoco existe otro método mejor. Y luego, como vieron que esto no calaba en la sociedad, porque claro, esto es como una... No queremos exámenes y la sociedad. No me gusta esto que me estás... Estas propuestas de como que lo que decía antes, que los que me han comentado cómo vivieron o qué recuerdo tienen de mayo del 68,
Ellos vieron como que los obreros eran la lucha pragmática por mejorar las condiciones de vida de la gente y sus estudiantes fue como una lucha interior por liberar a la población de los valores católicos tradicionales de la sociedad francesa. Porque me estuvieron contando que en los años 60 pues no era tanto como en el franquismo en España en la misma época, pero sí que, pues por ejemplo, estaba muy mal visto que dos personas viviesen juntas sin estar casadas. Si una mujer tenía un hijo y estaba soltera, era probable que tuviera un gran rechazo social y que la familia le dejase de hablar y todo este tipo de cosas. Además, era todo el mundo de misa los domingos, la religión estaba en las aulas, etcétera. Entonces, los estudiantes como que lideraron esa ruptura que ellos llaman como la liberación, yo creo que lo llaman la liberación sexual o algo así. Sí, contra el código de conducta sexual tradicional, el hacinamiento de las clases y los métodos pedagógicos obsoletos y la arbitrariedad del sistema de exámenes. Eran las consignas por las que yo luchaba. Era básicamente esto. O sea, sí que yo creo que de lo que más orgullosa está la gente con la que he hablado es de que dejaron atrás como los valores católicos tradicionales muy cerrados que tenía la sociedad y avanzaron un poco hacia un pensamiento más abierto. En esa De época los hecho, estudiantes. con Bendit, cuando se hace famoso, es en enero del 68 y es porque le montan un pollo al ministro que viene porque no hablan de la cuestión sexual. O sea, de hecho, ahí empieza el meollo. Era un tema tabú, claro. Le Y de hecho, detienen, lo que ¿no? comentaba Robert. Con Bendit. No, No ahí lo no. entiendo bien. No, les detienen el 22 de marzo. Ah, de ahí el movimiento, claro. Vale. Lo que comentaba de los profesores que se acabaron uniendo, muchos de ellos en realidad se acabaron uniendo porque las primeras protestas las reprimieron, no con mucha fuerza, pero sí que las reprimieron y entonces muchos profesores y los decanos consideraban como que la facultad es su terreno. Entonces no les gustaba que entrasen fuerzas externas, entonces se unieron muchos a las protestas como para marcar territorio, para decir, yo sigo siendo una persona importante en la sociedad y tú no puedes mandar a tus policías a mi facultad porque mi facultad la controlo yo. Entonces yo creo que aparte de sumarse como a la ola ganadora, también era como un pulsito que tenían ellos con las fuerzas locales. Sí. Joder. A mí una de las cosas que me interesa también es el tema de las teorías que pululaban un poco a nivel estudiantil, porque claro, eso de que empezase todo con el rollo de la revolución sexual, la oposición hacia valores más obsoletos o conservadores. Después, claro, eso no chocó mucho con los obreros que se solidarizaban con ellos. O sea, no había gente que. O Yo por creo el que simple hecho en general no, porque o sea, la revolución sexual no lo llaman como lo que hacían los hippies, sino ellos se referían más que nada a que la sociedad no te juzgue por llevar una sexualidad que no vaya tan acorde con los valores católicos. Ya. Entonces, pues por ejemplo, poder vivir con tu novia sin estar casados. Ya. Que Si es algo alguien no se súper quiere casar, naturalizado, claro. si alguien no se quiere casar y quiere tener un hijo, pues que no te mire mal todo el mundo, ¿sabes? O te echen del trabajo, que también pasaba. Y este tipo de cosas. Yo creo que por eso los obreros eso también lo apoyaron, porque no era como una revolución sexual en plan hippies de tal, era más que nada cosas que son bastante lógicas. Hombre, hay gente que intenta comparar lo que pasó en medio del 68 con lo que pasa ahora y, sinceramente, o sea, con todas las cosas malas de las que vamos a hablar hoy que salieron de ahí, porque al fin de cuentas es eso, yo creo que Roberto lo ha resumido muy bien a empezar, sobre todo el que no haya objetivos, que todo sea inalcanzable, ¿no? Como le llamaba Aaron Raymond, la revolución inencontrable, ¿no? Intrubable, en francés, no he pronunciado fatal, pero bueno. Y yo creo que eso sí que lo vemos hoy todos los días, pero si una persona de ahora ve un proceso como el de mayo de 68, se cree que es una revolución dirigida por un partido, ¿sabes? Porque hoy en día ya es todo ir a es que no, ni siquiera pasa nada en una manifestación, o sea, ni siquiera acaba habiendo problemas con el Estado, ¿no? Pero yo creo que esas concepciones sí que se divulgaron mucho de esa época y de aquellos. O sea, vienen los vientos del 68 en todos estos procesos ahora. O sea, es mi impresión. Vamos. A ver, mayo del 68 es el punto de inflexión. Es decir, de hecho se hace como la revolución contra la vieja izquierda y surge la nueva izquierda. La nueva izquierda, lo que tenemos hoy en día, surge de mayo del 68. Y de esas ideas previas, ¿no? Maestre cree que surge en el 68 y en el 71 porque no sé quién escribió un libro, pero esto viene de los 50 y son ciertos escritores, ciertos filósofos, pensadores, que luego pues está la escuela de Frankfurt, etcétera, que van haciendo una teoría, que es el posmodernismo ideológico, que tiene el momento culmen en el cual se convierte en hegemónico en mayo del 68.
En mayo del 68, la clase obrera deja de ser el sujeto revolucionario. Para esta gente, son los estudiantes. Es la primera revolución en tiempos modernos que ya, bueno, revolución, en los que ya el sujeto revolucionario ya no es la clase obrera. Y eso luego se va teorizando después en base a la experiencia del 68 y es donde surgen pues, el imperio y la masa, un montón de concepciones que son contrarias al marxismo y contrarias a los intereses de la clase obrera. Y el momento en que se hace hegemónico ese pensamiento en la nueva izquierda es mayo del 68. Entonces, para nosotros tiene una relevancia especial entender esto no como un rollo de rebeldes, sino como un ajuste ideológico entre la vieja y la nueva izquierda. Y por eso es tan importante el estudio de mayo del 68, porque para nosotros ha reportado muchas consecuencias y algunas muy graves, porque todo el mundo se queja ahora de lo woke y de por qué tenemos esto, pues mayo del 68 tiene mucho que ver con lo que tenemos ahora. Pasolini fue uno de los que se dio cuenta de esto, ¿no? Que yo creo que es que su figura, cuando la reivindica la gente, no sabe ni a quién está reivindicando y fue muy crítico. Al Lega citar a Pasolini en sus canciones. Y es como a Pasolini le acusaron de rojipardo, o sea, ya de primera, porque decían que directamente añoraba la Italia de los años negros, es decir, la Italia negra, la Italia de Mussolini. Y él decía que echaba de menos la sociedad, no el fascismo, sino esa sociedad más... No, es que lo decía, tal cual. En plan, eso de la nostalgia, es que claro, a mí me recuerda mucho a Nairis, ¿no? Cuando dice tal, pero es que o a nosotros es la verdad. Es decir, y de hecho, Pasolini no es que después de mayo del 68 critique esto, es que mientras pasa, él está en contra. De hecho, hizo un poema, se llama El pez y a los jóvenes. Yo, bueno, soy un paquete, no sé leer poesía, pero voy a leer un fragmento, ¿vale? Sí, dale, por favor. Ahora los periodistas de todo el mundo, incluidos los de la televisión, les lamen, como creo que aún se diga en el lenguaje de las universidades, el culo. Yo no, amigo. Tienen caras de hijos de papá. Buena raza no miente. Tienen el mismo ojo ruin. Son miedosos, ambiguos, desesperados. Muy bien. Pero también saben cómo ser. Prepotentes, chantajistas y seguros. Prerrogativas, pequeño burguesas, amigos. Cuando ayer en el Valle Giulia pelearon con los policías, yo simpatizaba con los policías, porque los policías son hijos de pobres. Buah, es que es brutal, ¿eh? O sea, quiero decir, es el pif. O sea, que es que ese tío era un maestro, tío. Y le atacaron, de hecho, los estudiantes a él por decir esto. Pero una cosa, Pasolini se fue al mayo del 68 en persona. No, en Italia es que mayo del 68 no solo fue en París. O sea, en París fue gordo, porque en Italia hubo mucho movimiento, incluso aquí en España hubo algo de movimiento. O sea, eso fue un movimiento que trascendió París. Pero lo que te digo es que Pasolini bajó con los estudiantes como a pelearse y acabó como absorbido por el espontaneísmo, en plan de, oh, cómo mola esto, y acabó como tomándose un café con unos estudiantes, te lo juro, tío. No, y hay unos estudiantes que le pegaron. Hostia. Y hay gente que se burla de él por eso, de la época. O sea, si tú lees de los escritos corsarios, sí. Él lo cuenta, en plan de que hay gente que le critica porque le atacaron unos estudiantes y así. A ver, es que Pasolini es un personaje muy irreverente, pero decía eso, ¿no? Hablaba de, bueno, lo hablamos hace no mucho, no me acuerdo si era en un podcast o no, de el fascismo de los antifascistas, ¿no? En plan, se ponía muy crítico y seguía incluso un poco la línea de que definiría más teóricamente Kluskar de ese nuevo fascismo, ¿no? O sea, pero es que también hablaba de eso. Lo definiría y aparte diría muchos insultos sobre el mayo 68. Tengo aquí algunos, aparte de la teoría, los leo. ¿Cómo se refirió él? Que además él estaba en el barrio latino, todavía no era profesor, pero él estaba en ese universitario. O sea, él estaba allí. Bien, vamos a ver qué decía este señor de ellos, ¿vale? Aparte de que es lo liberal libertario, o sea, a nivel ideológico le hizo todo un desarrollo y teórico, pero palabras que utilizó, ¿no? Esto es como lo de Marx cuando insulta a Bakunin, que tiene una lista. Pues vamos a ver la lista de Kluskar. Los calificó como un enorme happening, una especie de toma de la Bastilla fantoche, un remake irrisorio, un tumulto, más cerca de ser un psicodrama también lo llamó, en vez de algo, o sea, una farsa, o sea, de todo, o sea, se quedó a gusto, les llamó de todo. Sí, es verdad. Carnaval, es como... también he leído yo que dijo que era un carnaval. Un carnaval. Pero tú imagínate a Kluskar viendo una mani hoy. De cualquier cosa. O sea, es que imagínatelo viendo el 15M, ¿vale? Porque lo hablábamos antes detrás de cámaras, Adri y yo, decíamos,
Me ha dicho él, es como un 15M bien hecho, ¿no? En plan, es como si el 15M hubiera conseguido incluso sus propios objetivos que eran, pues eso, interclasistas, tal. Es lo mismo, en plan, el rollo de la revolución sin la revolución. Bueno, antes has leído como una serie de características, ¿no, Adri? No sé si lo tienes por Sí, ahí. tengo aquí unas características de cuatro pensadores franceses más o menos actuales que escribieron sobre los años 90, que dicen que Mario de 68 trajo cosas positivas, pero muchas cosas negativas que corrompen la sociedad actual, como por ejemplo el hedonismo individualista, la fragmentación de las luchas emancipatorias, un pensamiento, la legitimación política de la contracultura, que también está muy de moda, como la cultura esta revolucionaria que en realidad es liberal, la emergencia de un pensamiento críptico, pedante y políticamente paralizante. Me O sea, encanta, yo ¿eh? cuando lo leí digo, es que esto, o sea, te viene mucha gente a la cabeza según vas leyendo cada parte. Eso yo te podría poner aquí una lista de ejemplos de España que son tal cual. Y de hecho yo creo que esto Francia, por experiencia personal, lo ha rechazado mucho, porque ahora Francia, cuando hace una huelga general, que desde el COVID estamos un poco pinchados, pero antes, o sea, había unas huelgas muy duras en las que, o sea, yo he visto cosas que se parecía a la guerra. Y ya no tiene nada que ver con esto, esto es más similar, yo creo, que a lo que se hace en España ahora, con las batucadas, la música, no sé qué. O sea, yo la última huelga general, yo creo que fue la última que yo vi aquí grande en 2018, que hicieron una barricada con un autobús en llamas en la calle en la que yo iba a trabajar y estuve como un mes sin poder ir porque había restos del autobús pegados al asfalto. Ostras, tío. No podía haber tráfico por ahí. Y hay batallas, o sea, hay batallas grandes contra la policía. Cierran el metro, la gente les tiende como emboscadas a la policía, salen de las bocas del metro, les atacan y se vuelven a meter. O sea, es una lucha más real. Ya, no, es que eso en España no. Aquí No, de hace hecho, mucho. la última que hicieron por los precios de la gasolina, que lo que hicieron fue una cosa muy sencilla, que es bloquear con camiones todas las entradas a París. Y claro, se colapsó, o sea, si bloquean las entradas a París, pues no, o sea, no llega la comida, no llega la fruta, no llega el pescado, la gente había desabastecimiento. Entonces, no tiene nada que ver con este espíritu de consignas y de cantar y de poner una canción de no sé qué. Hay una cosa que dice Kluskar que a mí bueno, que me la enseñó Robert, que tiene una compilación de 1000 autores hablando de Mayo del 68. Y Kluskar, cuando dice lo de que Mayo del 68 permitió como. Bueno, voy a leerlo en concreto porque a mí me ha parecido súper interesante, que dice que es eso, un reparto del pastel entre los tres poderes constitutivos del consenso actual, que es lo de que le dan la gestión económica a lo liberal, la gestión administrativa al socialdemócrata y las costumbres y la cultura, ¿no?, al libertario. Me A parece lo como. liberal libertario, sí. Liberal libertario hace referencia al rollo ya anarquizante hippie, ¿no? Del No, y rollo. que van de una cosa, o sea, y en realidad son liberales igual. Sí. Claro. Sorpresa. Eso sí que es un pastel. Y a Kluskar le criminalizaron mucho por esto también, ¿no? Pero Kluskar yo lo que es que está todo en francés y yo tengo limitaciones. Solo hay 2 libros en castellano, que son los que tengo yo. Y el capitalismo de la seducción creo que llegó a vender 10.000 libros o algo así, cuando se montó bastante pifostio con él. Pero fuera del rollo universitario creo que es lo más que ha tenido. Eso Ya, y ya, nosotros ya. ahora dándole bombo. No creo que haya tenido mucho más. No, yo sin duda, hasta que no me lo nombró Robert, obviamente, no conocía a este hombre. O sea, y ahora intentamos difundir su obra porque la verdad es que es eso de que ves reflejado aquí tantas cosas que nombra en los años. Bueno, claro, él lo escribió en los 70, ¿no? ¿No? Bueno, el primer libro creo que es del 69, pero sí, del principio de los 70. Buah, es que es como un reflejo de lo que acaba pasando aquí, pero aquí es la comedia, ¿sabes? Allí como tragedia y aquí como farsa ya. O Pero sea, es es que lo ha dicho que. hace 50 años. Y es que es lo que está pasando ahora. Es que eso es lo fuerte. Yo creo que aquí también, como se vio más, generó como cierto rechazo social, porque yo sí que veo que, o sea, aquí no tiene nada que ver las manifestaciones, ni las huelgas, ni nada con España. Y yo creo que los otros países como España, o a lo mejor los anglosajones, que son los que han inventado todo esto del posmodernismo, yo creo que como que lo siguen más. Pero aquí en Francia, de hecho, hay un rechazo enorme, que hay algún artículo por ahí sobre lo peligroso que es el rechazo de Francia
al posmodernismo y tal. Y no Sí. les gusta nada. Yo creo que no les gusta, entre que ven que es inútil y que ven que encima viene de los anglosajones, que no les tienen mucho cariño. Y aquí realmente tienden a tener una izquierda más, en general, más combativa que en España, yo diría. Aunque tiene sus limitaciones, pero sí que, o sea, yo veo que pelean más. Pero de todas maneras, eso es más reciente, ¿eh? Porque Sí, el PCF han tenido como, sí, hasta como hace mayor. 5 o 10 años como mucho era muy, muy posmoderno. O sea, sigue siendo muy revisionista y reformista, pero por lo menos No, yo creo que es que el lo ahora ha más cambiado. es que como que han heredado el papel, porque realmente ahora esos partidos son un poco posmodernos, no tanto como en España, pero sí son posmodernos. Y ahora quienes más organizan las huelgas y esto son los chalecos amarillos, que son de ultraderecha. O sea, Claro, como que han heredado el testigo porque habían visto que esa gente se había quedado pasiva y no estaba haciendo nada. ¿Cómo se llama el trotskista? ¿Melenchón? Sí, Mélenchon. Esa es como Ese la es el más izquierda posmo. unida de, sí, como la izquierda unida de Francia. Ese es el más posmo, pero bueno, la Izquierda Unida, pero con más poder que Sí, Izquierda sí. Unida. Hombre, es que aquí la izquierda, o sea, que es muy curioso porque la izquierda y la derecha son como lo que tiene más poder y el PSOE y lo equivalente al PP de España son como los partidos minoritarios, o sea, cayeron muchísimo. Y Mélenchon, y luego hay uno que se llama Putin, que es como más de izquierda radical, que aún así creo que es el sexto o el octavo partido más votado. O sea, los partidos que son como más radicales aún así tienen muchísimos más votos que en España. Y Es que aquí la ley Mélenchon, electoral jode mucho. Mélenchon creo que las últimas fue el tercero más votado, ¿eh? Mm. Lo que pasa que la gente, o sea, yo eso también he hecho un pequeño sondeo sobre la gente de por qué votaría a unos otros y sin que me digan por qué votan. Y todo el mundo me ha dicho que creen que Macron va a subir muchísimo en estas elecciones y todos me han dicho que es porque tienen miedo a una guerra. Porque ellos dicen que como gane Le Pen va a haber una guerra civil. Porque el problema es que Le Pen, su punto principal es salir de la Unión Europea. O sea, por lo que le sigue la gente es por salir de la Unión Europea. Y claro, si de repente gana un partido que quiere salir de la Unión Europea y encima es de ultraderecha. De hecho, es o Le Pen o el otro, que es todavía peor. Pero es que el otro Sí. ya no es ni derecha, el otro es un loco. O sea, yo no sé si llegan las noticias a España de ese tío, pero yo No cada vez que mucho. le veo, es un no loco. mucho. O sea, tiene propuestas como, por ejemplo, expulsar a todos los musulmanes de Francia, aunque sean franceses. O sea, él quiere expulsar a los musulmanes, como los Yo vi el reyes otro día católicos. una Sí, sí, entrevista que le hacían, claro, rollo Reyes Católicos, sí, sí. sí, sí, sí. Una entrevista que le hacían en la televisión, una chica dice, entonces, con usted en el gobierno, ¿vendrá alguien a Francia y podrá vivir mejor que en su país? Y dice, no. No, Dice, la pregunta es no, todavía ni de peor, coña. porque la chica es una chica de origen senegalés, creo, Sí, y entonces ella es negra. Y le sí. pregunta, ¿usted cree que alguien como yo tiene cabida en Francia? O sea, la Es verdad. pregunta es mucho más personal y él dice, no. Y se queda así y ya está, como No, diciendo, le falta soltar el no, no micro, o voy a sea, irme por las ramas, o sea, si puedo te voy a echar de aquí. Y luego otra de las propuestas Pero que esas tiene, locuras son las que le van a dar votos, porque Francia claro, está muy mal con la inmigración. porque la gente está muy cansada, sí. Es que hay unos problemas terribles, ¿eh? Pero ahí el Esto sí peligro que sé está. que no llega a España, pero aquí todos los días al menos hay un muerto por temas de terrorismo. No sé si sabéis que aquí hostia, los qué militares cabrón. están de misión por la calle, llevan desde los atentados que hubo de Bataclan. Y entonces creo que todos los días o casi todos los días muere uno, porque va un loco y les apuñala y cosas de este estilo. Yo O creo sea, que el peligro está de este pavo. Si, por ejemplo, queda tercero, claro, la gente que le vota a él va a votar a Le Pen y ahí tiene la oportunidad Le Pen. sí, Porque sí, Le sí, ese es el Pen problema. se ha escorado, o sea, ya no está tan a la derecha. Es decir, No, y Le Pen es muy lista, porque ha quitado el discurso cuñado de su padre y como que se ha adaptado a los buenos tiempos, o sea, a los tiempos modernos, y ahora Le Pen es como más LGTB friendly, dice, a mí me da igual Ah, esto, sí. me da igual. Sí, Ostras, sí, no o lo sea, no se sabía. mete, ella yo creo que sabe que no se tiene que meter en esos fregados, porque eso le quita votos. Entonces ella tendrá su pensamiento, que probablemente no le gusten, pero no lo dice. Pero ella va a ir a por la inmigración. sí, no, pero Semug es un loco con eso, ¿eh? O sea, es un loco que hace poco dijo que otra de sus propuestas va a ser, dice, no sé cómo lo haré, pero voy a intentar garantizar que las mujeres vuelvan a su lugar, a la casa. Madre mía, Digo, ¿qué chaval, dices? pero este tío yo no sé Ese dónde ha pavo está salido. guilladísimo. Sí, 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 Este tío sí. no puede ganar, pero el otro, te digo yo, o sea, Le Pen, te digo yo que como Macron no lo haga bien, pierde. Yo creo que la gente tiene miedo por eso y por eso van a votar más a Macron. Y aparte, Por la Macron ha guerra, ganado ¿no? mucho,
o sea, se ha ganado mucho el cariño de la gente con el COVID, porque sí que le ha echado un par. Decía, esto se cierra por mis pelotas y le daba igual todo. O sea, y los antivacunas aquí las han montado mucho más grandes que en España. Pero el tío ha sido firme y se ha ganado mucha gente con eso. El problema que hay en Francia es que lo de la inmigración, o alguien toma cartas en el asunto o va a terminar ganando el Femour este. Es que es así. Sí, tal cual. Es que es un problema, porque claro, eso políticamente es muy interesante, porque a muchos políticos les interesa que haya guetos porque eso lo usan como su foco de partido, o sea, como su estrategia principal. Entonces, yo creo que tampoco les interesa tomar unas políticas reales para solventar esos problemas. Y en contrapartida, a la gente radical, pues le interesa que eso exista, claro, porque viven de eso. Entonces, es muy complejo, pero sí que hay muchos problemas sociales. O sea, yo aquí conozco pueblos que ya tienen una mayoría que es musulmana, y yo sé, por ejemplo, de pueblos que han intentado prohibir que las mujeres vayan a la piscina, por ejemplo. Y conozco casos de médicos mujeres que han recibido amenazas. Pues de hecho, conozco un caso concreto que pidió el traslado a mi antiguo hospital, que se le presentaron 2 tíos en consulta. Ella era pediatra y le pusieron un machete en el cuello y le dijeron que una mujer no podía estar ahí ejerciendo de médico. Entonces, claro, cuando tú ves eso en las noticias, pues hay mucha gente que dice, pues voy a votar al tío más loco que haya, porque esto no puede ser. No. Yo creo de verdad que va a terminar ganando el Frente Nacional. Si no es en esta, en las siguientes. O sea, creo que es inevitable. Si no hay... el Frente Nacional va a haber unas consecuencias muy serias para Europa, porque se va a tener que salir de la Unión Europea. Pues no creo que haga eso, ¿no? ¿Creéis que se saldría de la Unión Europea? Sí, si gana ella, sí. Pero es que lo apoyarían hasta los partidos de izquierda. Sí, Melenchón lo tiene y el del Partido Comunista igual. Es que Melenchón quiere salir de la Unión Europea también, por distintos motivos, pero sí. Menos el PSOE de allí y el PP de allí, todos. También hay que entender la mentalidad de esta gente que es muy orgullosa y aparte, pues claro, tiene un poco de resquemor. Entonces hay mucha gente que dice, aunque nos perjudique económicamente, es que a mí no me gusta que mi país, que el representante que yo he elegido de mi país, el presidente, tenga que pedirle permiso a los alemanes para hacer algo. Porque claro, dice, es que... Madre mía, pues si viven en España se vuelven radicales soberanistas y ponemos en los Pirineos, ¿sabes? En España creo que no somos tan sensibles con ese tema porque los alemanes no nos tocaron tanto como a ellos. Hombre, ya, entonces, a ellos les parece muy ofensivo que un alemán les diga si pueden tener tantas vacas o producir tanta sidra o tal. Por ejemplo, aquí están muy enfadados los bretones porque les han cortado el grifo, ya no pueden producir sidra por los cupos europeos y tal. ¿En serio? Ostras, es que eso tiene que ser un hervidero, claro. Hombre, de ahí es donde viene la famosa historia. Bueno, esto es de mayo del 68, todo lo que estamos hablando. Ahora volveremos, pero... Te ha advertido que iba a ser una divagación. La historia esta que siempre cuentas, Adri, que a mí me marcó mucho cuando me la contaste, de los campesinos que les pusieron el cupo de producir leche y se fueron hasta París en tractor y se tirotearon con la policía en la carretera. O sea, sí, esos eran normandos, pero sí. Y yo creo que Houellebecq lo describe muy bien, porque claro, esa gente dice, es que si me quitas esto no tengo nada. Dice, pues voy allí y que sea lo que Dios quiera. Vaya locura, tío. Yo creo que lo que está claro es que en mayo del 68, volviendo un poco, ¿vale? Es algo también, las nuevas generaciones, por ejemplo, ya ni lo conocen, sinceramente. O sea, y existe una romantización justo de las generaciones anteriores. Aquí en la transición se mezcló mucho, ¿no? Con lo que has dicho también, Robert, de los cantautores y tal, que eso, lo de la revolución de los estudiantes, ¿no? ¿Qué opináis de eso de la revolución de los estudiantes o la romantización de la juventud? O sea, porque es como algo muy recurrente de esta gente que habla del mayo del 68. Y muy criticado a lo largo de la historia por mucha gente, incluyendo los comunistas, porque lo revolucionario no es la clase, no una cosa que es totalmente interclasista, porque estudiantes son los hijos de Botín y los hijos del zapatero, es decir, estudiantes pueden ser todos. De hecho, mayoritariamente lo que es el corpus estudiantil en los sitios suele ser conservador. O sea, esa es la realidad. La gente dice, no, es que la juventud, en la mayoría de las facultades, en la mayoría de los sitios, hay mayoría conservadora, menos en algunas concretas. Pues es que en los momentos de efervescencia eso se puede remitir, pero es la realidad. Entonces... Además, lo que pedía esa gente era muy burgués, que era no tener exámenes. O sea, ni siquiera estaban pidiendo tener la matrícula gratis o ese tipo de cosas. O sea, ellos querían ir a la universidad y ya está, y a vivir.
Pero es que, por ejemplo, Raymond Aron hablaba de que si hubieran hecho unas elecciones, por ejemplo, antes de la efervescencia, que las hubieran perdido con Bendit y esta gente. Sí. O sea, esas tesis radicales, porque claro, hay gente que me dirá, no, la izquierda domina en no sé qué facultad. Sí, el PSOE, pero no fuerzas que quieren la insurrección armada. Y pretender que la juventud es la revolución, pues eso es lo que decía Ramiro Ledesma. ¿Por qué? Porque romantizan una idea para utilizarla en su favor. Pero eso no es real. No es real, igual que los intelectuales. Intelectuales hay de todos los tipos y colores, pero aún así, la mayoría normalmente ¿con quién está? Con quien les va a dar una cátedra, con quien les va a dar un espacio, con quien les va a dar el dinero. Es decir, la mayoría de los intelectuales, aunque Pasolini diga que tienen que ser críticos y tal, en los momentos tal, la mayoría son de donde está el dinero, y esa es la realidad. ¿Que hay intelectuales progresistas, revolucionarios? Sí, sí existen. ¿Pero se puede decir que son la mayoría? Desde luego que no. Yo me acuerdo siempre de Kluskar cuando habla esto de la juventud, que dice, sí, claro, la juventud revolucionaria, como las juventudes fascistas italianas, por ejemplo, que lo petaban entre la juventud, así da gusto. Es que vamos. O aquí los falangistas en su día. Sí, es que lo de los falangistas de que no dejaban, ¿no? No dejaban entrar al partido a gente que fuera mayor de 45 años, por ejemplo, en un periodo concreto. Porque, claro, era una vida de milicia y un viejo no podía ser de la milicia. Ahí tienes a la juventud, venga. Pero las Hons, y luego las Hons hizo que se adaptara a Falange, aunque Falange no se llegó a cumplir, pero en las Hons era así. Ostras, tío, es que... Bueno, Didi Adri, perdona. Yo creo que no, iba a decir solo que yo creo que la juventud también es como más influenciable, sobre todo en las etapas de estudiantes, porque todavía no se han abierto al mundo real laboral. Entonces es mucho más fácil ser idealista y por eso yo creo que hay como tantos tipos y tal, porque, o sea, yo creo que cuando estás en la universidad en general, como que no sabes muy bien, o sea, yo creo que tienes muy idealizado cómo va a funcionar todo, que todo va a ser de verdad como en teoría, que si te esfuerzas vas a conseguir lo que quieres, tal. Entonces yo creo que eso contribuye a que la juventud en general sea más conservadora, porque dice, ¿para qué vamos a cambiar este sistema si yo ahora trabajo duro y me esfuerzo, voy a llegar a... Entonces, si no quieres trabajar duro y esforzarte es porque tú eres un vago y no te lo mereces. Yo ese argumento lo he escuchado muchas veces en la universidad. Sí, es verdad que la juventud es verdad que está romantizada y que en las universidades, en realidad, en la mayoría de facultades, la gente, la política le da igual y solo encuentras el rollo este radicalillo que acaban todos pidiendo el voto para el PSOE en las míticas universidades que todos no sabemos. Pero eso es minoría. Pero son minoría, claro. Ni Yo siquiera lo me que había he parado a visto es pensarlo. que la juventud actual es como muy progre y está como muy en la moda esta de la cancelación. Eso está extendidísimo. O sea, a mí que me gusta, pues eso, sondear, hablar con la gente y tal, siempre que llegan estudiantes nuevos o tal, yo les pregunto, y siempre me gusta, claro, como es en Francia, pues siempre les pregunto, ¿qué opinas de Houellebecq? Y casi todo el mundo se queda como blanco y me dice, o sea, no quieren ni hablar. ¿No quieren hablar de Houellebecq? No. O sea, les da Claro. como cosa. Y le digo, ¿pero has leído algo? Y dice, no. Y le digo, ¿pero y estarías dispuesto a leer algo? Y me dicen, es que yo me sentiría mal si supiera que mi dinero va a que ese hombre viva bien. Hostia. Y eso me lo han dicho literalmente todos los estudiantes que tenemos, me han dicho eso. Me imagino a Sinesio en plan de, ¿quieres un poquito de Houellebecq? Sí. Tengo aquí Houellebecq del bueno. No, Sí, yo me imagino a Sinesio con la encuesta de la semana en su casa claro, diciendo, voy a interrogar a todos mis amigos, a todos mis estudiantes para el podcast. Como si Sí, trabajara para sí, él, o sea, soy su asistente. en mi antiguo, aquí como soy más nuevo, pero en mi antiguo ya me conocían. Y sí, a mí me gusta mucho, siempre me dicen que soy el que hay que ir a hablar de temas polémicos. Si quieres hablar de temas polémicos, conmigo. De hecho, si queréis, os puedo contar una anécdota de un tema polémico relacionado con el feminismo y la lucha revolucionaria. ¿Dónde la vas a contar si no es aquí, Adri, por favor? Fuimos hace un tiempo a un lab retreat que es como una especie de, como un viaje de estos de cohesión que también hacen las empresas, que vas todos juntos a una casa rural y así conoces a los demás y entonces se fomenta el buen rollo y tal para las colaboraciones. Entonces fuimos toda la unidad, que somos igual 500 personas. Entonces te iban sentando cada día como para fomentar que conozcas, pues por más o menos tu edad y tu posición, te juntaban a comer y a cenar con gente de más o menos tu edad y tu posición. Entonces, ¿qué os podéis imaginar que eran todas las charlas que acabamos hablando? Siempre es, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Y luego es, ¿cómo llevas esto de tener contratos de 1 año o de 6 meses? Esto es una maldita mierda, encima compramos muy poco, con la inestabilidad tal. Conocí a una chica que estaba embarazada, iba a dar a luz
se le acaba el contrato en 3 meses, no sabía qué iba a hacer, tal. Y dice, ya, bueno, pero ahora me he metido en una asociación de estudiantes para cambiar las cosas, tal. Y pues por lo menos se está moviendo y tal. O sea, en una asociación de jóvenes investigadores. Y entonces, el último día hay una charla que era la Asociación Feminista de Jóvenes Investigadores. Y ya digo, a ver, y vi, o sea, literalmente cuando empezó a todo mi laboratorio mirándome y haciendo ahí como, no digas nada, no digas nada. Y me dice, el que está sentado a mi lado me dice, si quieres salte. Y le digo, no, o sea, ¿qué dice? Que a lo mejor dice algo con sentido. Sí, Digo, no, si está solo quiere embarazada, guerrear, se va a quedar solo en la quiere calle, guerrear. digo yo. Entonces dice que había que luchar contra el techo de cristal y nos pone una serie de gráficos porque, atiende, ¿eh? O sea, en ciencias biológicas además que hay más mujeres. Era como la categoría inferior que era técnicos, gente que hace la tesis y gente con contratos, digamos, de la escala baja, había 60% mujeres. La gente como yo, que son como investigadores jóvenes y tal, 60% mujeres. Después, el grado bajo de funcionarios, o sea, lo equivalente a España, profesores titulares y tal, 60% mujeres. Y solo en la escala de catedráticos había 70% hombres. Y entonces ella decía que había que luchar para que hubiera más mujeres presentes en esa escala, porque había que visibilizar la ciencia de la mujer y no sé qué. Yo estaba, pero flipando. O sea, tú te vas a quedar sin trabajo dentro de 3 meses, estás embarazada y vas a luchar para que una señora que ya es funcionaria y tiene la vida resuelta, Claro. o sea, un sinsentido es total. Y yo creo que eso, o sea, eso tiene mucho que ver con este tipo de luchas, que además son ridículas y se olvida al sujeto de la lucha, que debe de ser siempre el que tiene una situación peor real, una situación peor de opresiones que tal. Simbólica, ¿no? Y es como la Claro, claro. revolución de los símbolos, ¿no? Para ella es más importante hablar de eso, pues igual, es que lo de mayo del 68, es que es como el todo, vamos a conseguirlo todo, esto es muy importante, pero después las cosas reales importantes no desgastan un segundo para conseguirlas, ¿no? No hubo un momento, a lo mejor Robert me puedes corregir, pero hubo un momento en que se fusionaran programas de los obreros con los estudiantes. No sé si me explico, en plan de nada, ¿no? Cada uno por su lado. No, siempre fueron como 2 núcleos y creo que tenían como gente designada que se comunicaba entre asociaciones. Pero Hostia, tenían objetivos distintos. De hecho, con Bendito estaba todo el día llorando cada vez que tenía un diálogo o una entrevista, diciendo que es que los obreros, que no sé qué. Y de hecho, hay una anécdota que dice: ¿cómo me gusta marchar delante de los estalinistas? Claro, porque es como su guerra personal con los estalinistas, que eran los del PCF, que habían aceptado el 20 Congreso y todo. O sea, que no me contabas que estalinistas eran esos. Hostia, tío, Con ¿en serio? le hubiera hecho falta conocer a alguien como nosotros para unir a unos y a otros. Sí, sí que no hubiera hecho falta, sí. No hubiera habido mayo del 68 ni el 69 ni nada. Ni marzo, ni enero. Madre mía. En mayo del 62, si se hubiera llevado de otra manera, sí que podría haber sido una revolución importante. Porque ya te digo que el presidente llegó a irse del país con su familia. Sí, podría haber impuesto al Frente Popular como gobierno, porque la insurrección yo creo que es imposible porque no había un partido que realmente la defendiera. Si lo hubiera habido, hubiera sido el PCF de los 40, o sea, después de la guerra del 40 y pico, pues sí. O sea, ahí sí que hubiera podido haber un intento de insurrección y toma del poder, pero en la situación que había podía haberse impuesto un gobierno de Frente Popular y no se hizo porque no tenía dirección el movimiento. O sea, ¿por qué crees que fracasó principalmente la toma del frente, o sea, del gobierno por parte del PCF, tío? Porque no la llevó a cabo, o sea, no lo intentó. Estaban esperando a ver qué pasaba. Y si realmente desbordaba, forzar a De Gaulle a que les diera el gobierno, en plan de no queda otra. Lo que pasa es que cuando él hace el llamamiento, De Gaulle, él hace un discurso que es una mierda, la gente dice, este tío está viejo y se va a Alemania. O sea, eso es antes del discurso épico. Cuando vuelve a hacer otro discurso, es un discurso épico para movilizar a la ciudadanía. Y como habían hecho desmanes y lo habían hecho de una manera pues anarquizante, consiguió que, creo que fueron 500.000 franceses se movilizaran con él. Entonces ya empezó así, prohibió organizaciones, las organizaciones como eran pequeñas y funcionaban de la manera que funcionaban, no fueron capaces tampoco de reaccionar, detenidos, la sociedad francesa cada vez más movilizada en contra también, elecciones, gana él. Y ya está, o sea, no hay más. Y es que además el PC bajó más de 40 diputados o algo así, es una barbaridad. Y el Partido Socialista igual.
O sea, ellos, o sea, De Gaulle es el que sale ganando. Él y sus aliados. Ostras, tío. Pero Ya. luego Además, después se reagrupan y en el referéndum se le cargan. Ya. y los estudiantes, lo poco que consiguieron, que esto lo hablé con Pau. Ah, sí, es verdad, no has hablado de esto, Adri. Lo poco que consiguieron, al final lo han tirado. De hecho, empezaron en serio cuando yo llegué aquí, porque, o sea, ellos, obviamente, lo de que no haya exámenes, yo creo que no lo llegaron a conseguir nunca, porque eso, si no, ¿cómo vas a evaluar? Pero sí que consiguieron hacer como una especie de plan Bolonia exagerado del actual, que era, o sea, crearon como universidades y facultades muy pequeñitas, con pocos alumnos, como para tener una educación muy personalizada. Incluso aquí en París hay la hostia de universidades, no sé cuántas había. O sea, se construyó Entonces, o sea, se crearon muchísimas sí, universidades, ¿no? muchísimas, muy especializadas y con pocos alumnos y muchos profesores. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy, que está todo tan globalizado y que tienes que competir, sobre todo por proyectos europeos y tal, pues lo que miran muchas veces es la calidad de la universidad en los rankings mundiales esto, ¿no? De las 100 mejores universidades del mundo, 500 mejores universidades del mundo. Claro, ¿quién hace esos rankings? Los hacen los americanos y los chinos. Y entonces ellos, en vez de medir la calidad real, que sería, por ejemplo, en docencia se mide número de alumnos, número de máster, número de tesis defendidas y después en investigación es número de profesores que publican papers y la calidad. Claro. Entonces, lo lógico, la lógica te diría decir, para ver si una universidad es buena, tienes que ver del porcentaje de artículos, por ejemplo, qué porcentaje son buenos o algo así. Pero claro, los yanquis y los chinos lo que hacen es el número bruto. Claro, hombre, eso es muy Ninguna yankee de y las, muy chino, claro, ¿eh? casi ninguna de las universidades francesas estaba en los rankings de nada, porque claro, tenían muy pocos alumnos, muy pocas tesis dirigidas, muy pocos papers publicados y no estaba ninguna. Creo que solo había dos, la de París Sur y no sé cuál otra. Y entonces, desde 2015, están haciendo el anti-mayo del 68, que es Eso. fusionar todo en macrouniversidades gigantescas, tal cual los yankees. Y entonces ahora ya van saliendo los rankings. Yo, por ejemplo, que estaba asociado a la Universidad París Descartes, se juntó como con 5 o 6 universidades y ahora se llama Universidad de París. Y es tal cual, o sea, poco a poco con los años han ido deshaciendo absolutamente todo lo que lograron, porque vieron que algunas cosas como esta eran contraproducentes para ser competitivos, porque eso es muy idealista, o sea, es verdad que está muy bien tal, pero tienes que conseguir fondos y tienes que conseguir mantenerte. Entonces, sí, al final en la triada esa de Kluskart, al final lo liberal era lo que estaba detrás de todo, en plan de, claro. sí, yo era el socialdemócrata y el libertario, soy todo, lo siento, tío, te También la he colado otra aquí vez. fueron muy reacios durante muchos años a eso, porque claro, hay una trampa muy buena que es la de si tú juntas 5 universidades, en vez de tener 5 rectores, tienes uno. Y en vez de tener no sé cuántos decanos, tienes 5 veces menos. Entonces, toda esa gente, pues claro, de gente que se quiere colocar ahí en todos los lados. Entonces, esa gente era muy, muy reacia y tiraba siempre todos los planes porque decía, claro, que... No, era su puesto de trabajo, básicamente, o sea, tampoco... Sí, sí. Ostras, tío. Me pareció súper curioso eso de que a partir de 2015 haya una Sí. contra mayo del 68, organizado para decir, bueno, ya está bien con la tontería esta de juntar a poca gente en un sitio. Ahora se han Vamos a juntado hacer todas. La universidad. Sorbona se juntó con otras 5 o 6 y ahora se llama Nouvelle Sorbonne y tal, y todas, o sea, todas se han juntado para ser competitivas con los Yankees, porque si no, no se puede. Todo para que después salga una filósofa. Filósofa. La pregunta Filósofa. es, ¿por qué pone Roberto las comillas? Hay varias opciones. Filósofa, Bueno, madre de Dios. según Antena 3 Noticias es tuitera, que no sé si has visto la noticia de cuando Mónica Oltra le ayuda a poner la lavadora. Tío, esto, o sea, bueno, da igual, o sea, esto es real. En Antena 3 hablan de los tweets de Mónica Oltra con una filósofa. De verdad, ¿cómo está el mundo, tío? Está muy mal. Ay, Yo no sé por qué no se ha quedado en las Sorbonas. Allí sí está muy a gusto, hombre. claro, tío. Está muy bien, Que no además ese campus es muy bonito, porque es Que se quede allí, ese que se quede allí es contigo. el de la antigua. No necesitamos a Duval aquí, se puede quedar allí perfectamente. Hazle Y compañía tú, sin eso. le da tiempo a ir a los dos sitios, Que le Se den va la por aviones. nacionalidad y fuera. O sea, a mí me parece interesante lo que hemos hablado porque mucha gente no sabe lo que es mayor 68, mucha gente joven, pero mucha gente mayor sí que se quedó con la copla. Yo creo que cuando ves Podemos en sus inicios,
es como el rollo ese nihilista que parece que va por todo y al final te la lía. Pues ahora, en vez de haber barricadas, hay votos para un gobierno que sirve para aún menos de lo que sirvió en mayo del 68. Yo creo que Es mayo muy del dañino. 68, en cuanto a romantización, pasa un poco como con la figura del Che que se pone la gente en las camisetas. Que luego, cuando les hacen las entrevistas, los youtubers estos liberales le preguntan que quién es y dicen que uno de la Guerra de las Galaxias o no sé qué. Pues un poco así. O sea, dicen, esto es lo que está de moda, tal, está romantizado, pero luego no. Hay una cosa que es verdad que es la influencia esa ideológica del aventurerismo hispanoamericano que me comentaste, Roberto, que yo creo que es... Claro, la gente cree que es como bueno reivindicar siempre todo lo que salga de ahí, pero es que esas cosas son dañinas. O sea, cuando tú te crees que todo es posible lanzándote, bueno, al monte, en este caso, a una calle random, encima sin objetivos, o sea, yo de verdad que creo que es muy dañino y que allí se vio también. Mira el favor que le hizo, ¿sabes? Creer que tenían algo parecido con ellos. O sea, no sé. Y, por ejemplo, la Universidad de Colombia, o sea, en general, como concepto general, está muy influida por mayo del 68 y uno de los puntos que aún hoy sigue como, claro, esto está relacionado con la guerrilla, que es un movimiento como tradicionalmente de izquierdas, entonces es el rechazo a la autoridad. Y esto crea muchísimos conflictos. De hecho, Raymond Aron habla de eso. O sea, tengo aquí una tesina de un investigador colombiano sobre Raymond Aron y lo relaciona y habla precisamente de eso, que muchos estudiantes, como leen cosas sueltas de mayo del 68 y ven que hay una insurrección de estudiantes, ellos creen que tienen que estar todo el rato insurreccionándose y yo tengo compañeros que están allí y muchas veces han perdido años enteros, por años lectivos, que la gente ha perdido un curso de su vida porque están todo el rato parando las clases, ahora no me gusta esto, este examen es muy difícil, y entonces entran allí, además entran armados y encapuchados, porque eso es otro nivel, y es contraproducente. O sea, precisamente por eso, porque tienen romantizado como que si los estudiantes se levantan contra el sistema educativo, por definición mejora, pero a lo mejor no mejora. Yo quiero contar dos cosas, bueno, una contar y otra hablar antes de acabar, que ya vamos hacia la hora. La primera es que yo viví en Somosaguas el 40 aniversario de mayo del 68, con Madre mi mía. compañía en momento máximo, ¿vale? De movimiento estudiantil. Yo llegué allí y estaba teniendo de pintadas, de cosas de hippie guarro de toda la vida, nada más que ahora eran más como hippies modernos. También había hippies. Una tenía un yate en Mallorca, de hecho, bueno, Ibiza, de su padre. Sí. Y cuando me enteré me quedé impactado y dije, la más hippie mugrienta que te puedas imaginar, que vende chuches, pues esa tenía un yate, sí, señores. Bueno, y estaban ahí con sus gilipolleces y sus talleres, y de repente voy por el pasillo, yo encabronado, como siempre, con esta gente. Voy por el pasillo y veo que están jugando a los dardos con unas caras, y yo andando, y de repente de esto que voy para atrás, en plan de, un momento, de la vuelta y digo, ¿qué estáis haciendo? Y dice, nada, compañero, esto es una... Y ya le hizo uno así, en plan de, no es compañero, en plan de, es un hijo de puta. Y llego ahí y digo, ¿qué estás haciendo tú? Me acerco y tenían pues caras de como todos los malos de mayo del 68. Y veo que tienen al Che y a Ho Chi Minh. ¿Cómo? Sí. Y llego y a Fidel también. Y empiezo a arrancarlos y los quito. Quito a Fidel, yo en esa época, bueno, quita a Fidel, quita al Che, quita a Ho Chi Minh, no sé qué, estoy así mirando. Le pega así un golpe a uno en el pecho, en plan, estate quieto que te vamos. Y el tío, no, vale. Cogí, me estaba llevando los papeles y de repente me dice, oye, se te olvida Brezhnev. Porque claro, y cojo, le miro a Brezhnev y digo, no, con ese podéis seguir jugando y me voy. No, pero ¿cómo no me habéis contado esta historia? Es buenísima, es buenísima. Charlas, estaba el pasillo ese de la cafetería lleno de mierda, de pintadas. Claro, porque imagínate los talleres, hicieron una performance que parecían, de verdad, las focas del zoo cuando hacen el espectáculo ahí que las meten ahí, pues parecía eso. Terrible. Y bueno, y lo otro que quiero contar, que esto era una broma, es real, pero es una broma, es algo gracioso. Quiero contar una cosa que es el tema de la estética y la moda de la revolución. Con mayo del 68 se ha hecho una moda, o sea, es parte de esa moda y de ese romanticismo. En su día era con los hippies, hoy en parte también, pero eso ya se ha visto desbordado porque el movimiento hippie fue algo muy amplio en los 60, finales de los 60, pero eso luego pues ha sido sustituido por otras modas de tribus urbanas y hoy sigue.
Hoy sigue. De hecho, cuando ves a gente de aquí vestida como Anuel, tú dices, ¿qué haces vestido así? O sea, esto es el circo. Que Y no, vives en Albacete. no, sí, pero son las modas y hablan en plan como si fueran latinos. Pues son modas y esas modas solo sirven para alienar. Y también existe una parte de eso que es como la moda revolucionaria. Y gente como el Nega y gente así, Escape, ese tipo de grupos, es la moda. Es la moda. De hecho, ¿cuál era el Viñarrock? No, ¿cuál era el que se hacía el 1 de mayo? El Viñarrock. El Viñarrock. Viña, Vale. Como he leído nunca, lo desconozco bastante. Pero bueno, el Viñarrock, por ejemplo, se hacía el 1 de mayo y yo había gente que conocía que eran militantes comunistas, entre infinitas comillas, que se iban a luchar al Viñarrock, decían. Hombre, Se iban con una tienda de campaña a hacer el guarro allí, a ver los conciertos y a cantar la Internacional borrachos. Y es como, eso no es algo revolucionario. O sea, eso es de todo menos revolucionario. Puedes decir que es tu ocio y que vas allí, yo conozco gente que va porque va a la música y tal y punto, vale, lo respeto, pero no digas que estás haciendo la revolución, cantando canciones y subiendo vídeos de ¡Viva la revolución! Tú no estás haciendo nada. Duro. Es el puto 1 de mayo y estás borracho en no sé dónde. No. Y eso pues se ha mercantilizado. Es que lo de la camiseta del Che es muy de los 80, aunque todavía siga. Pero es que hay más cosas. Hay marcas de ropa que son marcas de la revolución, que lo que son una empresa privada que saca pasta para un pavo. O sea, es una empresa con su empresario. Sí. Y eso lo que hace es apartar a la gente de las cosas reales. Y luego hay una serie de posiciones que son las de la moda que tú tienes que cumplir. Y si te sales de ahí es como una secta terrible y van a por ti. Es que esa es la realidad. Y con Mayo del 68 también pasa. De hecho, he visto a los de neorrancios, a los que han escrito algunos de ellos, hablando de esto y dice, lo que caracteriza a los neorrancios es su odio por Mayo del 68. Lo que caracteriza a cualquier persona normal es la crítica a Mayo del 68. Eso es lo que parece que ellos no entienden. Es que ellos entienden crítica como odio también, porque yo creo que se puede ser crítico, pero admitir los puntos positivos. Lo que hablamos antes, pues el salario mínimo subió un 35%, pues eso hay que aplaudirlo. Pero claro, pedir como consigna principal que no haya exámenes, pues a lo mejor tienes una vida con muy pocos problemas. Es brutal. Y es promover la anarquización. O sea, es que es el anarquismo. O sea, a ellos les encanta la idea del espontaneísmo de no, cuando la gente se junte, sí, Martí se va a juntar, chaval. Y con lo del Viña que has dicho, me acuerdo de una cosa que es muy simbólica también. ¿Te acuerdas cuando en vez de ir al 1 de mayo, la gente hacía el 1 de mayo en el Viñarrock, que hacían manifestaciones allí? Claro, eso es lo que he contado, sí. Que iban por rotondas en medio de la nada, gritando no sé qué, que es como, ¿quieres mover el culo allí, ir a Madrid, a Valencia o a algún sitio donde al menos haya una mani de verdad y no te la inventas tú? Es que de verdad, a un pueblo me da igual, o sea, es que es lamentable, es lamentable. Bueno, chicos, llevamos ya más de una hora, así que yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Muchas gracias, Sinesio, por volver a acompañarnos. A ti, Pau, como ya eres fijo, no te doy las gracias. A mí no me des las gracias, ¿eh? Así que espero que os haya gustado y esta semana subiremos más. Un abrazo a todos. Hasta luego.